La mujer en el lavadero. En 2009 me mudé a una vecindad en León, Guanajuato. Era un lugar modesto, viejo, con muros desconchados y patios compartidos que resonaban con los murmullos de la vida diaria. Yo no tenía mucho dinero en ese entonces, así que ese pequeño cuarto con su cocina improvisada y una ventana que daba al patio central era más que suficiente para mí. La vecindad tenía una estructura típica, un largo corredor con cuartos alineados en ambos lados, que desembocaba en un patio trasero donde estaba el lavadero comunal. El lavadero era una estructura grande y rectangular de cemento, con varias divisiones para que los inquilinos pudieran lavar su ropa al mismo tiempo. Al fondo del lavadero había una vieja pila de agua, siempre fría y estancada, que nadie usaba más que para llenar los cubos. Por alguna razón, siempre me había incomodado esa pila. Estaba rodeada de plantas descuidadas y una sombra permanente, incluso en los días más soleados. Desde el día que llegué, escuché rumores de que en la vecindad pasaban cosas extrañas. Es vieja, tiene su historia, decía doña Elena, una mujer mayor que vivía en uno de los cuartos más grandes y que se encargaba de cuidar a los hijos de los vecinos mientras estos trabajaban. Pero yo no le presté mucha atención. No soy una persona supersticiosa, y creí que eran cosas que la gente inventa para entretenerse o asustar a los nuevos inquilinos. La primera vez que noté algo extraño fue una noche en la que me quedé despierto hasta tarde, organizando mis cosas. El reloj marcaba cerca de la medianoche cuando escuché un sonido proveniente del patio trasero. Era un ruido suave y rítmico, como si alguien estuviera lavando ropa en el lavadero. Pensé que era raro, porque nadie solía usar el lavadero tan tarde, pero no le di mucha importancia. Los ruidos continuaron noche tras noche, siempre a la misma hora. Al principio pensé que algún vecino tenía el hábito de lavar tarde, tal vez porque trabajaba durante el día y no tenía otra opción. Pero lo extraño era que nunca veía a nadie usar el lavadero por las mañanas y tampoco había ropa tendida en los cordeles al día siguiente. Una noche, la curiosidad me ganó. Me acerqué a la ventana que daba al patio y miré hacia el lavadero. Bajo la luz tenue del foco que colgaba sobre el patio, vi a una figura inclinada sobre el lavadero. Era una mujer, con el cabello largo y descuidado cayendo sobre sus hombros, y vestía una especie de vestido blanco sucio que parecía más una sábana vieja. Sus manos se movían rítmicamente, como si estuviera tallando ropa contra la superficie del cemento. El sonido del agua resonaba en la noche silenciosa, y aunque no podía ver su rostro, había algo en su postura que me inquietaba profundamente. Decidí no decir nada y regresé a mi cama, pero no pude dormir. Al día siguiente, le mencioné lo que vi a don Luis, un hombre que vivía al lado de mi cuarto y que siempre parecía saber todo lo que pasaba en la vecindad. Se quedó en silencio por un momento, luego se inclinó hacia mí y me habló en voz baja, como si no quisiera que alguien más lo escuchara. «No te metas con esa mujer», me dijo. «Nadie sabe quién es, pero hay historias. Dicen que en ese lavadero, hace años, una mujer murió mientras lavaba ropa. La encontraron flotando en la pila de agua, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Desde entonces, algunos dicen que su espíritu no ha dejado este lugar». Me reí nervioso, pero su tono serio me dejó inquieto. Esa noche, intenté ignorar los ruidos. Cerré las ventanas, puse música para distraerme y me dije a mí mismo que no era más que mi imaginación. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, los sonidos comenzaron de nuevo, el chapoteo del agua, el roce de las manos contra el cemento y algo más, un leve susurro, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Mi curiosidad pudo más que mi miedo. Abrí la puerta de mi cuarto y caminé lentamente hacia el patio trasero. La luz del foco colgante titilaba, lanzando sombras extrañas sobre las paredes. Cuando llegué al lavadero, la mujer estaba ahí, exactamente como la había visto antes. «Señora, ¿todo bien?», pregunté, con la voz temblorosa. No respondió. Sus manos seguían moviéndose, tallando algo invisible contra la superficie del lavadero.
Su cabello caía enmarañado, cubriéndole el rostro, y de sus labios salía un murmullo casi inaudible. Me acerqué un poco más, sintiendo como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada paso. «Necesita ayuda», insistí, aunque algo en mi interior me decía que me diera la vuelta y regresara a mi cuarto. De repente, la mujer se detuvo. Sus manos dejaron de moverse y el susurro cesó. Lentamente, levantó la cabeza y me miró. No tenía ojos. En su lugar, había dos cuencas vacías, negras y profundas, que parecían absorber toda la luz del patio. Su boca se torció en una especie de sonrisa macabra y un sonido bajo y gutural salió de su garganta, algo entre una risa y un gruñido. Sentí que las piernas me temblaban y apenas tuve fuerzas para retroceder. La mujer dio un paso hacia mí, sus pies descalzos haciendo un ruido húmedo contra el suelo. En ese momento, reaccioné y salí corriendo hacia mi cuarto, cerrando la puerta de golpe. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos inexistentes que parecían seguirme incluso en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí evitar el lavadero a toda costa. Cuando doña Elena me vio cargando mi ropa sucia hacia una lavandería cercana, me preguntó por qué no usaba el lavadero de la vecindad. No quise darle detalles, pero ella pareció entender. «Nadie debería lavar de noche aquí», dijo. No después de lo que pasó. Desde entonces, nunca volví a salir al patio después del anochecer. Sin embargo, los ruidos continuaron, cada noche a la misma hora. A veces, incluso con la ventana cerrada, podía escuchar el chapoteo del agua y los murmullos. Finalmente, decidí mudarme. No podía soportar la sensación de que algo me observaba desde el patio, esperando a que cometiera el error de volver. Hoy, años después, todavía tengo pesadillas. En ellas, siempre estoy parado frente al lavadero, mirando a la mujer lavar ropa en la oscuridad. Y siempre, justo antes de despertar, levanta la cabeza y me mira con esas cuencas vacías, como si estuviera recordándome que nunca se fue. El gato de la vecindad. En 2010, me mudé a una vieja vecindad en Morelia. Había perdido mi empleo hacía unos meses y, con lo poco que me quedaba, solo podía permitirme un cuarto en ese lugar. La vecindad era grande, de esas con techos altos y largos pasillos que conectaban los cuartos con un patio central. Todo estaba desgastado, las paredes de colores deslavados, las puertas con pintura descascarada y los pasillos llenos de grietas. Había algo en el aire del lugar, un peso invisible que no podía explicar, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Los vecinos eran amables, aunque reservados. Nadie hablaba mucho de su vida, pero todos parecían conocerse bien. Una de las primeras cosas que noté fue al gato. Era un gato negro, flaco, con un andar pausado y una mirada que parecía ver más de lo que debería. Siempre rondaba por los pasillos y el patio, y aunque nunca se dejaba tocar, tampoco parecía huir de nadie. «Es el gato de la vecindad», me dijo una vez doña Amalia, una señora mayor que vivía al fondo del pasillo. «Siempre ha estado aquí. Es como si el lugar fuera suyo». No le presté mucha atención al gato al principio. Parecía inofensivo, uno más de esos animales que terminan adoptando un lugar sin que nadie los eche. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas extrañas. Por las noches, a menudo escuchaba sus maullidos, pero no eran como los de un gato normal. Eran profundos, casi humanos, y resonaban por los pasillos como un eco inquietante. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido que me hizo sentarme de golpe en la cama. Era un rasguño, suave al principio, pero constante. Venía de mi puerta. Pensé que era el gato. «Maldito gato, ¿qué quieres ahora?», murmuré mientras me levantaba. Al abrir la puerta, lo vi. No era el mismo gato que todos conocíamos. Era más grande, mucho más grande de lo que debería ser un gato. Su pelaje negro parecía absorber la poca luz del pasillo,
y sus ojos eran rojos, brillantes como carbones encendidos. Me quedé paralizado, incapaz de moverme o siquiera respirar. El gato me miraba fijamente, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Finalmente, reaccioné y cerré la puerta de golpe. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a salir de mi pecho. Me senté en el suelo, tratando de calmarme, mientras el sonido de los arañazos continuaba, más fuerte, más desesperado. Me tapé los oídos, rezando para que todo terminara, y después de lo que parecieron horas, los arañazos cesaron. A la mañana siguiente, le conté lo ocurrido a don Aurelio, un vecino que llevaba décadas viviendo en la vecindad. Su rostro se oscureció al escuchar mi historia. «Ese no es cualquier gato, muchacho», me dijo en voz baja. «Ese gato aparece cuando algo malo va a pasar». «¿Es un mal presagio?», le pregunté qué quería decir, pero él solo negó con la cabeza y se fue. Esa misma tarde, doña Amalia me detuvo en el patio. «¿Viste al gato, verdad?», me preguntó, casi susurrando. Asentí, y ella hizo la señal de la cruz antes de continuar. «Ese gato no es normal. Siempre aparece antes de que alguien muera». No quería creerlo, pero algo en su voz me hizo dudar. Decidí no mencionar nada más, pero esa noche no pude dormir. Cada sonido, cada sombra en el pasillo parecía estar llena de amenazas invisibles. Me quedé en mi cama, mirando la puerta, esperando no volver a escuchar esos rasguños. Pasaron unos días sin incidentes y empecé a convencerme de que todo había sido mi imaginación. Pero entonces sucedió lo peor. Una madrugada, el grito de una mujer rompió el silencio de la vecindad. Salí corriendo al pasillo, junto con otros vecinos, y todos nos dirigimos al cuarto de doña Amalia. La encontramos tirada en el suelo, inmóvil, con los ojos abiertos mirando al techo. Estaba muerta. Esa imagen quedó grabada en mi mente. Mientras los vecinos se reunían alrededor del cuerpo, vi algo que me hizo retroceder. En la entrada del cuarto, sentado en la penumbra, estaba el gato. No el gato normal, sino el otro, el grande, con los ojos rojos que brillaban como fuego. Me miró por un momento antes de desaparecer en las sombras. Después de la muerte de doña Amalia, la atmósfera en la vecindad cambió. Todos hablaban en voz baja y nadie salía de sus cuartos después del anochecer. Yo no podía dejar de pensar en el gato. ¿Era posible que realmente fuera un presagio de muerte? ¿Qué quería de nosotros? Una noche, mientras intentaba dormir, escuché los arañazos de nuevo. Esta vez eran más suaves, pero constantes, como si algo estuviera rascando la puerta con paciencia infinita. Me levanté lentamente, sintiendo como el miedo me paralizaba. Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. «¿Qué quieres?», susurré, sin esperar respuesta. El rasguño se detuvo por un momento, y luego escuché un maullido. Pero no era un maullido normal. Era bajo, gutural, y resonó en el pasillo como un eco que no debería estar ahí. Me alejé de la puerta y me cubrí con las mantas, rezando para que el gato se fuera. A la mañana siguiente, encontré marcas de arañazos en la madera de mi puerta. Parecían más profundas de lo que cualquier gato podría haber hecho. Esa misma tarde, don Aurelio murió en su cuarto. Después de eso, no pude quedarme más tiempo en la vecindad. Empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Pero incluso ahora, años después, todavía tengo pesadillas. En ellas, estoy en un pasillo oscuro y al final está el gato, mirándome con esos ojos rojos brillantes. Siempre sé que me está esperando, como si aún no hubiera terminado conmigo. El sótano prohibido. En el año 2015, me mudé a una vecindad antigua en Toluca. Era un lugar con techos altos, pasillos largos y húmedos, y un aire frío que parecía nunca irse. La renta era barata, y eso era todo lo que me importaba. Había perdido mi empleo y estaba pasando por un momento difícil,
así que un pequeño cuarto en una vecindad decrépita no me parecía tan malo. Desde el primer día, noté que los vecinos eran extraños. No me saludaban, apenas me miraban, y las conversaciones en los pasillos se detenían tan pronto como me acercaba. No le di demasiada importancia al principio, supuse que simplemente eran reservados. Pero había algo en el lugar que no me dejaba tranquilo, algo que no podía explicar. La vecindad tenía un sótano. La puerta que llevaba a él estaba al fondo del patio, cerca de una vieja pila de agua que ya nadie usaba. Era una puerta de madera oscura, con bisagras oxidadas y un candado grande que, según los vecinos, nadie había abierto en años. Siempre que pasaba cerca, sentía un escalofrío recorrerme la espalda, como si el aire alrededor de esa puerta fuera más frío que en cualquier otro lugar. Una tarde, mientras lavaba ropa en el patio, le pregunté a don Ramón, el vecino más viejo de la vecindad, qué había en el sótano. Se quedó en silencio por un momento, con el ceño fruncido, antes de responder, nada que te importe, muchacho. Solo mantente alejado de ahí. Esa respuesta solo aumentó mi curiosidad. ¿Por qué había un sótano que nadie usaba? ¿Qué podía haber ahí abajo que hiciera que todos lo evitaran? Una noche, alrededor de las 11 de la noche, estaba acostado en mi cama cuando escuché un ruido. Eran golpes, sordos y rítmicos, que parecían venir de debajo del suelo. Me senté, tratando de identificar de dónde venían, y pronto me di cuenta de que provenían del sótano. Pensé que tal vez algún vecino había bajado a buscar algo, aunque no tenía sentido que lo hicieran a esa hora. Decidí ignorarlo y volver a dormir, pero los golpes continuaron. Fueron más fuertes, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Al día siguiente, le mencioné lo que había escuchado a doña Carmen, una vecina que siempre estaba en el patio cuidando a sus gatos. Su rostro se puso pálido, y sus manos temblaron ligeramente mientras me respondía, no escuchaste nada. Solo fue tu imaginación. Luego se levantó y se alejó rápidamente, sin darme oportunidad de preguntarle más. Esa misma noche, los golpes regresaron. Esta vez eran más constantes, casi desesperados, y parecía que venían directamente de la puerta del sótano. No podía ignorarlos más. Tomé una linterna y salí al patio, decidido a descubrir qué estaba pasando. La puerta del sótano estaba cerrada, como siempre, pero los golpes continuaban. Era como si alguien estuviera del otro lado, llamando para que lo dejaran salir. Me acerqué lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza, y toqué el candado. Estaba frío, helado, como si hubiera estado bajo cero. Contra mi mejor juicio, decidí buscar una herramienta para abrirlo. Encontré una barra de metal en el cuarto de limpieza y, con algo de esfuerzo, logré romper el candado. La puerta se abrió con un crujido largo y profundo, como si estuviera protestando por ser molestada. Un aire frío y pesado salió del sótano, envolviéndome en un olor a humedad y tierra vieja. Encendí la linterna y comencé a bajar por las escaleras que crujían bajo mi peso. Cada paso que daba parecía amplificar el sonido de mi respiración y el latido de mi corazón. El sótano era oscuro, más de lo que debería ser, incluso con la linterna iluminando el camino. Las paredes estaban cubiertas de moho y el suelo era de tierra apisonada. No había nada al principio, solo cajas viejas y muebles rotos cubiertos de polvo. Pero entonces vi algo que me hizo detenerme. En el centro del sótano, sobre un pequeño montículo de tierra, había un muñeco de trapo. Era pequeño, con los brazos y piernas torcidos de forma antinatural, y estaba lleno de alfileres clavados en todo el cuerpo. Parecía un objeto de brujería, algo que no debería estar ahí. Mientras me acercaba, escuché un susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía de todas partes y de ninguna a la vez, llenando el aire con palabras que no entendía. Sentí un frío intenso en la nuca, y antes de que pudiera reaccionar, la linterna comenzó a parpadear. En la penumbra, vi algo moverse. Una sombra, más oscura que la oscuridad misma, se deslizó por el borde del sótano y desapareció en las sombras.
Sentí que el aire se hacía más pesado y un pánico irracional me invadió. Tomé el muñeco y corrí escaleras arriba, cerrando la puerta del sótano de un golpe. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en mi cama, mirando el muñeco que había dejado sobre la mesa. Algo en él me perturbaba profundamente, como si estuviera vivo. Finalmente, lo envolví en una bolsa de plástico y lo tiré en el contenedor de basura afuera de la vecindad. Pensé que con eso terminaría todo, pero estaba equivocado. A partir de esa noche, comenzaron los golpes en mi puerta. Siempre a las 3 de la mañana, puntuales como un reloj. Al principio eran suaves, como si alguien tocara tímidamente, pero con el tiempo se volvieron más fuertes, más insistentes. Cada vez que abría la puerta, no había nadie. Una noche, decidí no abrir. Me quedé sentado en la cama, mirando la puerta, mientras los golpes resonaban una y otra vez. Entonces, escuché algo más, un susurro, el mismo que había oído en el sótano. Era bajo, pero claro, y decía mi nombre. Ya no podía soportarlo. Al día siguiente, hablé con don Ramón y le conté todo. Su rostro, normalmente serio, se llenó de miedo. Te lo advertí, muchacho. Ese sótano no es para nosotros. Lo que sacaste de ahí, no debiste tocarlo. Le pregunté qué podía hacer, pero simplemente negó con la cabeza. No hay nada que puedas hacer. Solo espera que te deje en paz. Esa misma tarde, decidí mudarme. Empaqué mis cosas y dejé la vecindad sin mirar atrás. Pero incluso ahora, en mi nuevo hogar, a kilómetros de distancia, a veces siento que no estoy solo. En las noches más silenciosas, puedo escuchar golpes lejanos, como si algo me hubiera seguido desde ese sótano prohibido, esperando el momento adecuado para reclamar lo que dejé atrás. El grito en la madrugada. En el año 2014, me mudé a una vecindad en Mérida. Era un edificio antiguo, de esos que parecen cargados de historias que las paredes no quieren contar. Los cuartos estaban alineados alrededor de un gran patio central, con un aljibe cubierto en el medio, que había sido sellado hacía años. Las paredes estaban llenas de humedad, los pisos eran de cemento desgastado y las puertas rechinaban como si lloraran cada vez que las abrías. Era barato, y eso era lo único que me importaba en ese momento. La vecindad estaba cerca de mi trabajo, y aunque el lugar tenía un aire pesado, no pensé mucho en ello. Al principio, todo parecía normal. Mis vecinos eran amables pero reservados, y la vida en la vecindad transcurría con tranquilidad durante el día. Pero las noches eran otra cosa. La primera vez que escuché el grito fue a los pocos días de mudarme. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando un sonido desgarrador me despertó. Era un grito largo, profundo, lleno de dolor. Parecía el grito de una mujer, como si estuviera sufriendo algo insoportable. Me levanté de golpe, con el corazón latiéndome con fuerza, y corrí hacia la ventana para ver qué estaba pasando. El patio estaba vacío. No había nadie. Pensé que tal vez era alguien en la calle, una pelea o algún borracho haciendo ruido. Pero el grito no paró. Venía de algún lugar dentro de la vecindad, rebotando en las paredes y llenando el aire con una angustia que me hizo sentir un nudo en el estómago. Al día siguiente, le mencioné lo ocurrido a doña Chayito, la vecina que vivía frente a mi cuarto. Me miró con una mezcla de lástima y resignación. Ese grito lo hemos escuchado todos, me dijo mientras barría el polvo del pasillo. Dicen que es el alma de una mujer que murió aquí hace muchos años. Le pedí que me contara más, pero solo sacudió la cabeza y me dijo que era mejor no hablar de esas cosas. Lo único que debes hacer es quedarte en tu cuarto cuando lo escuches. No salgas y no lo llames. Esa noche, intenté no pensar en lo que había dicho. Me acosté temprano y me puse unos audífonos para bloquear cualquier ruido. Pero, como si algo me estuviera retando, el grito volvió. Esta vez era más fuerte, más cercano.
Me quité los audífonos y me quedé inmóvil, escuchando. El grito era escalofriante, una mezcla de rabia y dolor, como si estuviera buscando ayuda desesperadamente. Pero lo más extraño era que no venía de un lugar fijo. Parecía moverse, como si la mujer estuviera caminando por los pasillos, gritando y buscando algo o a alguien. Primero lo escuché venir desde el lado izquierdo de la vecindad, cerca del aljibe. Luego, el sonido se desplazó hacia el fondo, donde estaban los cuartos más viejos, y finalmente, pareció acercarse a mi puerta. Me quedé paralizado, conteniendo la respiración, mientras el grito resonaba justo afuera. No me atreví a moverme. Al día siguiente, un vecino más joven, llamado Pedro, me habló en voz baja mientras me encontraba en el patio. «¿Lo escuchaste, verdad?», asentí. «Todos lo hemos oído. Algunos dicen que era una mujer que vivió aquí hace mucho tiempo. Que su esposo la mató porque pensaba que lo engañaba. La enterró en el aljibe y desde entonces su alma no puede descansar». Le pregunté por qué el grito parecía moverse, pero él solo se encogió de hombros. «Dicen que está buscando a alguien. Tal vez busca justicia, o tal vez simplemente quiere que alguien la escuche». Las noches siguientes fueron iguales. El grito siempre aparecía alrededor de las 3 de la madrugada, comenzando lejos, en algún rincón de la vecindad, y luego moviéndose de manera errática, como si la mujer estuviera recorriendo los pasillos. Cada vez parecía más cercano, más insistente. A veces me despertaba con la sensación de que alguien estaba parado al pie de mi cama, aunque al abrir los ojos no veía nada. Un viernes por la noche, decidí que no podía seguir ignorándolo. Cuando el grito comenzó, tomé una linterna y salí al pasillo, decidido a encontrar la fuente del sonido. El aire era frío, mucho más de lo que debería ser, y mis pasos resonaban en el silencio mientras avanzaba hacia el patio. El grito volvió, esta vez viniendo del aljibe. Me acerqué lentamente, iluminando el camino con la linterna. La tapa de metal del aljibe estaba cubierta de óxido, y en el silencio de la noche podía escuchar un leve eco proveniente del interior, como si algo se moviera ahí abajo. «Hola», llamé, mi voz temblando. No hubo respuesta, pero el grito resonó de nuevo, esta vez justo detrás de mí. Me giré rápidamente, iluminando el pasillo con la linterna, pero no había nadie. El grito continuó, moviéndose hacia los cuartos del fondo, como si algo invisible estuviera corriendo por los corredores. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y decidí volver a mi cuarto. Cerré la puerta con llave y me quedé sentado en la cama, con la linterna todavía en la mano. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, escuché un golpe en mi puerta. Era suave al principio, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Pero luego se volvió más fuerte, más insistente. Me acerqué lentamente, tratando de no hacer ruido, y miré por la rendija. No había nadie. El golpe continuó durante lo que parecieron horas, aunque seguramente solo fueron unos minutos. Finalmente, se detuvo y el silencio volvió a llenar la vecindad. Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente, fui a hablar con don Nacho, un hombre que llevaba más de 40 años viviendo en la vecindad. Le conté lo que había pasado, y él asintió con una expresión sombría. Esa mujer, la mataron aquí, pero nadie hizo nada. Todos sabíamos lo que su esposo le hacía, cómo la golpeaba, cómo la encerraba en su cuarto. Pero nadie dijo nada. Ahora, su espíritu no descansa, porque nadie la ayudó cuando estaba viva. Le pregunté si había alguna forma de detener el grito, pero don Nacho negó con la cabeza. No puedes detenerlo. Solo puedes aprender a vivir con él. Esa noche, el grito volvió, pero esta vez fue diferente. No se movía de un lugar a otro como antes. Venía directo hacia mi cuarto, cada vez más fuerte, más desesperado. Cerré los ojos y recé, esperando que todo terminara, pero en el fondo sabía que algo había cambiado. Desde entonces, el grito sigue apareciendo, pero siempre comienza afuera de mi puerta. Y aunque ya no vivo en esa vecindad, a veces, en las noches más silenciosas,
Juro que todavía puedo escucharlo, como si hubiera decidido seguirme, buscando algo que nunca podré darle. El silbido en el pasillo. En 1999, después de un par de meses complicados, me vi obligado a mudarme a una vecindad en Querétaro. El lugar era pequeño y antiguo, con esos muros gruesos que parecían haber visto demasiadas cosas a lo largo de los años. Era barato y estaba cerca de mi trabajo, así que no pensé demasiado en los detalles. Solo necesitaba un lugar donde pasar las noches. La vecindad tenía un patio central al que daban todos los cuartos, con un pasillo largo y angosto que lo rodeaba. Las puertas de madera rechinaban al abrirse, y los techos altos hacían que cada sonido rebotara, llenando el lugar con ecos que nunca parecían desaparecer. Durante el día, había un ambiente tranquilo, casi acogedor. Se escuchaban las risas de los niños jugando en el patio, las pláticas de las señoras que lavaban ropa en las viejas pilas y el constante ajetreo de una vecindad llena de vida. Pero de noche, todo cambiaba. El silencio se apoderaba del lugar, un silencio tan profundo que cualquier ruido, por pequeño que fuera, parecía amplificado. Fue durante esas noches cuando me di cuenta de algo extraño, un silbido. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que era algún vecino, tal vez alguien que regresaba tarde del trabajo o que simplemente tenía la costumbre de silbar. Pero pronto noté que el silbido era diferente. No era un tono alegre ni una melodía reconocible. Era algo más extraño. Un sonido bajo y prolongado, como un llamado. Lo escuchaba siempre alrededor de la medianoche. Comenzaba de manera suave, casi imperceptible, como si viniera de lejos. Luego, poco a poco, se hacía más fuerte, más claro, como si la persona que silbaba estuviera acercándose. Las primeras noches no le presté demasiada atención. Cerraba la puerta de mi cuarto y trataba de concentrarme en otras cosas, ignorando el sonido. Pero el silbido persistía, y lo que me inquietaba más era que siempre terminaba justo frente a mi puerta, para luego desaparecer. Una noche, mi curiosidad pudo más que mi miedo. El silbido comenzó como de costumbre, lejano y suave, y yo me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Mi corazón latía rápido, pero me convencí de que no era nada, tal vez algún vecino con una extraña costumbre nocturna. Cuando el sonido estuvo justo frente a mi puerta, tomé valor y la abrí lentamente. El pasillo estaba vacío. El frío del aire nocturno me envolvió, y el eco del silbido aún resonaba en las paredes. Miré hacia ambos lados, pero no había nadie. Cerré la puerta rápidamente, con las manos temblando. Desde esa noche, decidí no volver a asomarme. Sin embargo, el silbido continuó. Cada noche, a la misma hora, el mismo tono extraño. Pero lo que realmente me hizo sentir miedo fue lo que dijeron mis vecinos. Una tarde, mientras conversaba con don Genaro, un hombre mayor que había vivido en la vecindad por décadas, mencioné casualmente el silbido. Él dejó de hablar de golpe y su expresión cambió. ¿Lo has escuchado?, me preguntó en voz baja. Asentí, y don Genaro soltó un suspiro pesado. Ese silbido lleva años aquí. Nadie sabe quién o qué lo hace. Pero los que lo han seguido, los que han salido a buscar de dónde viene, ya no son los mismos. ¿Qué quiere decir?, pregunté, sintiendo como un escalofrío me recorría la espalda. Hace mucho tiempo, aquí vivía un hombre que trabajaba en las noches. Siempre volvía tarde y tenía la costumbre de silbar mientras cruzaba el pasillo. Una madrugada, los vecinos escucharon su silbido como siempre, pero esa noche no llegó a su cuarto. Al día siguiente, lo encontraron muerto en el patio. Desde entonces, el silbido sigue apareciendo, pero ya no es de él. Es algo más. Esa historia me dejó intranquilo, pero intenté convencerme de que solo eran supersticiones. Sin embargo, todo cambió una madrugada. Eran las 12:30 cuando el silbido comenzó. Esta vez, me despertó de un sueño profundo y había algo diferente en el tono.
Era más agudo, más insistente. Me quedé acostado, intentando ignorarlo, pero cada vez se hacía más fuerte. El sonido se acercaba lentamente, como si estuviera recorriendo el pasillo. Mi corazón latía tan rápido que podía escucharlo en mis oídos. Entonces, algo me hizo levantarme y caminar hacia la puerta. Una parte de mí quería abrirla, quería ver qué era lo que estaba haciendo ese ruido, pero otra parte me rogaba que no lo hiciera. El silbido se detuvo justo frente a mi puerta. Me quedé inmóvil, con la mano en el picaporte, tratando de reunir el valor para abrirla. Finalmente, lo hice. Al abrir la puerta, sentí un frío intenso que me hizo estremecer. El pasillo estaba en penumbras, iluminado solo por la tenue luz de los faroles del patio. Y al fondo, casi oculto en la sombra, vi algo. Era una figura alta, más alta de lo que debería ser una persona, con una silueta delgada y alargada que no parecía del todo humana. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me estaba mirando. Sentí que su presencia llenaba todo el pasillo, como si el aire mismo hubiera sido reemplazado por algo más oscuro, más pesado. La figura comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si disfrutara prolongando el momento. No sé cómo, pero logré cerrar la puerta antes de que llegara. Me recosté contra ella, respirando con dificultad, mientras el silbido volvía a resonar, esta vez más bajo, casi como un susurro. Esa fue la última vez que abrí la puerta al escuchar el silbido. Desde entonces, cada noche, cuando comienza, cierro con llave y me aseguro de no hacer ruido. Mis vecinos me han dicho que el silbido no ha desaparecido, pero ahora parece detenerse frente a mi puerta más tiempo del que debería, como si supiera que estoy ahí. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera cerrado la puerta a tiempo. Pero hay algo que sé con certeza, esa sombra sigue rondando los pasillos, esperando a que alguien más tenga la mala idea de abrir la puerta. La niña del corredor. En el año 2018, me mudé a una vecindad en Veracruz. Era un lugar viejo, con techos altos, paredes desgastadas por la humedad y un aire pesado que parecía cargado de historias. Había perdido mi empleo recientemente y no tenía muchas opciones, así que cuando encontré un cuarto barato en esa vecindad, no dudé en tomarlo. Estaba ubicada en un barrio tranquilo, cerca del puerto, con un patio central al que daban todas las habitaciones. Desde el principio, noté que algo no se sentía del todo bien. Había un silencio extraño en los corredores, como si los ruidos se apagasen antes de llegar al fondo. A pesar de que vivían varias familias ahí, las noches eran inquietantemente silenciosas, salvo por un detalle que pronto todos los vecinos comenzamos a notar, unas risas de niña que se escuchaban al caer la noche. La primera vez que las oí, pensé que alguna familia había dejado a sus hijos jugando en el corredor. Las risas eran suaves, juguetonas, pero siempre terminaban con un leve eco que resonaba más de lo normal. No les presté mucha atención, pero con el paso de los días, me di cuenta de algo extraño: no había niños viviendo en la vecindad. La mayoría de los inquilinos eran adultos mayores o parejas jóvenes sin hijos. Cuando le pregunté a don Héctor, uno de los vecinos más antiguos, sobre las risas, me miró serio y dijo en voz baja: «No te metas con eso, muchacho. Hay cosas que es mejor dejar en paz». Su tono me incomodó, pero decidí no insistir. Sin embargo, las risas se hicieron más frecuentes, siempre en el corredor frente a mi cuarto. A veces eran cortas, como si alguien se estuviera burlando de un chiste, y otras veces eran largas, acompañadas por el sonido de pequeños pasos que resonaban en las baldosas. Una noche particularmente calurosa, me quedé leyendo hasta tarde. Las risas comenzaron poco después de la medianoche. Cerré mi libro y me acerqué a la puerta, sintiendo un extraño escalofrío en la espalda. Pegué el oído a la madera, intentando escuchar mejor, y ahí estaban, claras, inocentes, pero extrañamente perturbadoras. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar a alguien jugando en el corredor, pero estaba vacío.
La luz del farol del patio apenas iluminaba el corredor y no había ningún sonido aparte de mi respiración. Me quedé ahí unos segundos, sintiendo como el aire se volvía más frío, y justo cuando iba a cerrar la puerta, escuché un leve tap, 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 como si unos pies descalzos corrieran sobre las baldosas húmedas. «Hola», pregunté, mi voz temblando un poco. No hubo respuesta. Solo silencio. Cerré la puerta de golpe y me quedé despierto el resto de la noche, con la sensación de que algo me observaba desde el corredor. A la mañana siguiente, hablé con doña Carmen, una vecina que solía barrer el patio al amanecer. Le conté lo que había oído, y al principio intentó restarle importancia, diciendo que quizá eran ratas o algún animal callejero. Pero cuando mencioné las risas, su expresión cambió. Bajó la mirada y comenzó a barrer con más fuerza. «Esa niña lleva años aquí», dijo finalmente. «Todos la hemos escuchado y algunos hasta la han visto. Pero no pertenece a este mundo». Le pregunté qué quería decir, pero no quiso explicarme más. Solo me advirtió que, si volvía a escucharla, no saliera de mi cuarto. Esa noche, las risas comenzaron más temprano. Estaba acostado, intentando dormir, cuando el sonido me despertó. Esta vez eran más claras, como si la niña estuviera justo afuera de mi puerta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero recordé la advertencia de doña Carmen y decidí quedarme en mi cama. Me cubrí con la sábana, tratando de ignorar el sonido, pero las risas no se detenían. Se escuchaban cerca, luego lejos, luego otra vez cerca, como si la niña estuviera jugando en el corredor. De repente, un golpe fuerte resonó en mi puerta, seguido por un silencio absoluto. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, hasta que escuché algo más, un leve susurro, como si alguien estuviera respirando al otro lado de la puerta. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me atreví a levantarme. Abrí la puerta lentamente, esperando encontrar el corredor vacío, pero lo que vi me heló la sangre. Ahí estaba ella. Una niña, parada frente a mi puerta, vestida de blanco y descalza. Su cabello negro caía sobre sus hombros, y aunque su rostro estaba en sombras, sentí que me miraba fijamente. Parpadeé, y en un instante había desaparecido. Pero el suelo no estaba vacío. Había pequeñas huellas húmedas que comenzaban frente a mi puerta y se dirigían hacia el patio central. Tomé una linterna y salí al patio, aunque cada paso que daba me costaba más. Las huellas terminaban justo en el centro, donde había una vieja fuente que llevaba años sin funcionar. El agua estancada reflejaba la luz de la linterna y por un momento pensé que había terminado, que todo había sido mi imaginación. Pero entonces, algo se movió en el agua. Era un rostro. Pálido, con los ojos hundidos y una expresión de tristeza profunda. Era la niña, mirándome desde el reflejo. Retrocedí, tropezando con las baldosas, y cuando levanté la mirada, el reflejo ya no estaba. Regresé corriendo a mi cuarto, cerré la puerta y no salí hasta que amaneció. Al día siguiente, hablé con don Héctor y le conté todo. Me escuchó en silencio, con el cigarro temblando entre sus dedos. «Hace años, una niña murió aquí», dijo finalmente. «Vivía con su madre en el cuarto del fondo. Un día, la encontraron flotando en la fuente. Nadie sabe si fue un accidente o algo peor, pero desde entonces, su espíritu nunca se ha ido. Intenté vivir en la vecindad por unas semanas más, pero las risas se hicieron más constantes y cada noche sentía que la niña estaba más cerca. Finalmente, decidí mudarme. No le dije a nadie a dónde iba, pero a veces, cuando estoy solo en mi nuevo cuarto, todavía puedo escuchar esas risas, suaves y lejanas, como si me hubieran seguido. Y en las noches más oscuras, cuando todo está en silencio, siento que algo pequeño y húmedo camina lentamente por el pasillo. El reloj detenido. En el año 2005,
Me mudé a una vecindad en Monterrey que, aunque vieja y descuidada, tenía un cierto encanto. Era un lugar sencillo, con un patio central que conectaba los cuartos. Allí, las familias vivían cerca unas de otras, compartiendo no solo el espacio, sino también los ruidos, los olores de las comidas y, por supuesto, las historias. Lo primero que noté al llegar fue un viejo reloj en la pared del patio. Era grande, de esos antiguos con números romanos y marco de madera, pero estaba claramente averiado. No tenía manecillas y, sin embargo, su esfera seguía fija en una hora, las 3 de la mañana. Cuando pregunté a los vecinos sobre él, todos parecían esquivar el tema, excepto doña Lidia, una señora mayor que llevaba viviendo ahí más de 30 años. Ese reloj no sirve desde hace mucho tiempo, mijo, me dijo un día mientras tendía su ropa. Pero no siempre estuvo así. Antes, marcaba la hora como cualquier otro reloj, hasta que algo pasó. Le pedí que me contara más, pero simplemente sacudió la cabeza. Es mejor que no sepas. Solo no te acerques mucho al reloj por las noches. Especialmente si llegas a escucharlo. No entendí lo que quiso decir, pero tampoco insistí. Pensé que tal vez era solo una de esas supersticiones que los vecinos crean con el tiempo para darle algo de misterio a un lugar tan común. Mi cuarto estaba justo al lado del patio, lo que significaba que cada vez que salía o entraba, tenía que pasar junto al reloj. Aunque no funcionaba, no podía evitar mirarlo. Había algo en el que me inquietaba, como si su presencia estuviera fuera de lugar. No había ninguna razón para que un reloj roto siguiera colgado ahí, pero parecía que nadie se atrevía a quitarlo. La primera vez que escuché el sonido fue una madrugada, un par de semanas después de haberme mudado. Estaba acostado en mi cama, luchando contra el insomnio, cuando oí un leve tic-tac. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. El sonido era rítmico, constante, y parecía venir del patio. Me levanté y abrí la puerta de mi cuarto. El patio estaba vacío, iluminado débilmente por una bombilla que parpadeaba. Todo estaba en silencio, excepto por el tic-tac que continuaba. Miré hacia el reloj, y aunque sabía que no tenía manecillas ni mecanismo que lo hiciera funcionar, el sonido claramente venía de él. Me acerqué lentamente, sintiendo como mi piel se erizaba con cada paso. El sonido se hacía más fuerte a medida que me acercaba, hasta que finalmente estuve frente a él. No había nada. El reloj seguía exactamente igual, sin manecillas, con su esfera marcada en las 3 de la mañana. Pero el sonido estaba ahí, como si algo invisible estuviera moviendo sus engranajes. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, con la puerta cerrada y las luces encendidas, esperando que el sonido volviera, pero no lo hizo. Al día siguiente, le mencioné lo que había escuchado a doña Lidia. Su rostro se tensó y me miró con una mezcla de preocupación y miedo. ¿Lo escuchaste?, preguntó en un susurro. Asentí, y ella se acercó más a mí, bajando la voz. Ese reloj no debería hacer ruido. Desde que se detuvo, nadie lo ha tocado. Pero dicen que cuando lo escuchas, significa que algo quiere contactarte. Algo que quedó atrapado aquí, algo como que, doña Lidia vaciló antes de responder. Hace muchos años, una tragedia ocurrió en esta vecindad. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero una noche, alguien murió en el patio. Desde entonces, el reloj se detuvo, como si hubiera absorbido toda la energía de lo que ocurrió. Algunos dicen que el espíritu de esa persona sigue aquí, atrapado, y que usa el reloj para manifestarse. Intenté no tomar en serio lo que decía, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Esa noche, mientras intentaba dormir, comencé a soñar. En el sueño, estaba de pie en el patio, frente al reloj. Todo estaba en silencio, pero de repente sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a girarme, pero podía sentir su aliento en mi nuca, frío y húmedo. Entonces escuché un susurro. Era una voz baja, casi imperceptible, que decía mi nombre. Me desperté de golpe, sudando frío.
Miré el reloj junto a mi cama, eran las 3 de la mañana. A partir de esa noche, los sueños se volvieron recurrentes. Siempre era lo mismo, el patio, el reloj y esa presencia detrás de mí. Cada vez que despertaba, el reloj de mi cuarto marcaba exactamente las 3 de la mañana, como si algo estuviera sincronizando mis pesadillas con la hora detenida en el reloj del patio. Una madrugada, el sueño cambió. Esta vez, la presencia detrás de mí no se quedó quieta. Sentí como algo rozaba mi hombro, y cuando finalmente reuní el valor para girarme, vi una sombra alta y oscura. No tenía rostro, pero podía sentir que me estaba mirando. Sus manos se extendieron hacia mí, y justo antes de que me tocara, desperté. El reloj de mi cuarto marcaba las 3 de la mañana, y esta vez no estaba solo. Escuché un tic-tac proveniente del patio, más fuerte que nunca. Decidí enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Salí al patio, temblando de miedo, y caminé hacia el reloj. El sonido era ensordecedor, como si todo el patio estuviera lleno de ese tic-tac. Cuando llegué al reloj, sentí un frío intenso que me hizo estremecer. Extendí la mano para tocarlo, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido se detuvo. En el silencio, escuché algo más, un susurro, justo detrás de mí. ¿Por qué estás aquí? Me giré rápidamente, pero no había nadie. El patio estaba vacío, y la luz parpadeante de la bombilla hacía que las sombras parecieran moverse. Sin embargo, sabía que no estaba solo. Desde esa noche, decidí mantenerme alejado del reloj. Pero no importa cuánto lo intente, los sueños continúan. Siempre la misma sombra, siempre la misma voz, susurrándome cosas que no puedo entender. Y cada madrugada, sin fallar, despierto exactamente a las 3 de la mañana, con el eco de un tic-tac resonando en mi mente, como si el reloj estuviera llamándome, esperando que regrese al patio para enfrentar lo que sea que quedó atrapado ahí, en ese tiempo detenido. La puerta que nadie abre. Mi nombre es Andrés, y crecí en una vecindad antigua en Guadalajara, un lugar que parecía cargado de secretos y murmullos. Los años 90 eran distintos, no había internet para distraernos, y el entretenimiento de los niños consistía en correr por el patio, subirnos a los árboles y explorar cada rincón de la vecindad. Sin embargo, había un lugar que todos evitábamos, una puerta vieja y sellada con cadenas al fondo del pasillo más oscuro. Desde que tengo memoria, esa puerta siempre estuvo ahí, oxidada, con las cadenas gruesas cubiertas de polvo y un candado grande que parecía no haber sido tocado en décadas. Los adultos no hablaban mucho de ella, salvo para advertirnos que no nos acercáramos. Esa puerta no se abre, Andrés. No te metas en problemas, me decía siempre doña Matilde, la vecina más anciana, que pasaba las tardes bordando en su mecedora junto a su cuarto. Pero las advertencias solo alimentaban mi curiosidad. Nadie sabía qué había del otro lado, y eso me intrigaba aún más. Algunos decían que era solo un cuarto viejo lleno de cosas rotas que los dueños de la vecindad habían olvidado. Otros, los más supersticiosos, aseguraban que algo oscuro había sucedido allí hace mucho tiempo, algo que había obligado a los antiguos dueños a cerrar la puerta para siempre. Todo cambió una noche de verano. Yo tenía 10 años y recuerdo que la vecindad estaba especialmente silenciosa esa noche. La mayoría de los vecinos estaban en sus cuartos, resguardándose del calor sofocante. Mi madre trabajaba en el turno nocturno, así que me quedaba solo hasta que regresaba por la mañana. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un ruido. Era un golpe seco, como si algo estuviera tocando madera con insistencia. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, y traté de escuchar con más atención. Los golpes se repetían, rítmicos, y parecía que venían desde el pasillo. Me levanté, encendí la lámpara de mi cuarto y abrí la puerta lentamente. Todo estaba oscuro y en silencio, excepto por los golpes, que ahora eran más claros. Venían de la puerta sellada.
Avancé con cautela por el pasillo, con las sandalias golpeando suavemente el piso de cemento. Sentía un frío extraño en el aire, un frío que no correspondía a una noche de verano. Cuando estuve frente a la puerta, los golpes se detuvieron. Me quedé inmóvil, mirando las cadenas oxidadas, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Fue entonces cuando lo vi, un pequeño destello de luz provenía del hueco de la cerradura. Me agaché para mirar, sintiendo cómo la curiosidad vencía al miedo. Pegué el ojo al agujero, tratando de distinguir algo en la oscuridad del otro lado. Primero, no vi nada. Solo sombras. Pero después, algo se movió. Un ojo. Era grande, más grande de lo que debería ser, y estaba fijo en mí, parpadeando lentamente. Grité y retrocedí, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. Los golpes en la puerta comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, casi desesperados, como si algo estuviera tratando de salir. Me levanté como pude y corrí de regreso a mi cuarto, cerrando la puerta y metiéndome bajo las sábanas, temblando. Esa noche no pude dormir. Los golpes en la puerta continuaron por un rato más antes de cesar, pero yo seguía sintiendo que algo estaba detrás de esa puerta, esperando. Al día siguiente, le conté lo sucedido a doña Matilde. Su rostro se puso pálido y me agarró del brazo con una fuerza que no esperaba de alguien de su edad. «¿Miraste por la cerradura?», me preguntó, con los ojos llenos de preocupación. Asentí, y ella dejó escapar un suspiro pesado. «Nunca debiste hacerlo, Andrés. Esa puerta no debe ser molestada. Lo que hay detrás no pertenece a este mundo». Le pedí que me contara más, pero solo sacudió la cabeza y se persignó. «Reza, muchacho. Reza para que no te haya visto». Las siguientes noches fueron un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con esa puerta. En mis sueños, las cadenas se rompían y algo salía arrastrándose desde la oscuridad, algo que no tenía forma definida, pero que me llenaba de un terror indescriptible. Una madrugada, me desperté con un ruido. Era un golpeteo suave, pero no venía del pasillo. Venía de mi puerta. Me quedé congelado, escuchando mientras los golpes se hacían más fuertes, más insistentes. «Andrés», susurró una voz rasposa desde el otro lado. Mi nombre nunca había sonado tan extraño, tan equivocado. No me atreví a moverme. Me quedé en la cama, cubriéndome con las sábanas, mientras los golpes continuaban. Finalmente, se detuvieron y el silencio volvió a llenar la vecindad. A la mañana siguiente, cuando abrí la puerta, encontré algo que me heló la sangre. Había marcas en la madera, como si alguien hubiera arañado la puerta con uñas largas y afiladas. No volví a acercarme a la puerta sellada después de eso, pero no podía evitar sentir su presencia cada vez que pasaba por el pasillo. A veces, mientras estaba solo en el patio, podía jurar que escuchaba susurros provenientes del otro lado, palabras que no lograba entender pero que llenaban el aire con una sensación de amenaza. Con el tiempo, mi familia se mudó de la vecindad y nunca volví a ese lugar. Pero aún hoy, décadas después, sigo soñando con esa puerta. En mis sueños, las cadenas se rompen y algo sale de la oscuridad, algo que me ha estado esperando desde aquella noche en que cometí el error de mirar por la cerradura. El patio maldito. En el año 2010, me mudé a una vecindad en el centro de Ciudad de México. Había perdido mi trabajo hacía poco y necesitaba un lugar barato para vivir mientras me acomodaba nuevamente. La vecindad era vieja, con paredes desgastadas y una arquitectura que parecía arrastrar consigo las historias de varias generaciones. Los arcos del pasillo principal, las puertas de madera hinchadas por la humedad y el eco que resonaba en los pasillos le daban un aire melancólico, pero no me importó. Lo único que necesitaba era un techo y algo de tranquilidad. Mi cuarto estaba al fondo, cerca del patio central, que era el corazón de la vecindad.
El patio tenía un pozo en el centro, cubierto con una tapa de metal oxidada y rodeado de plantas secas que parecían haber sido olvidadas hace años. Desde que llegué, noté que el patio tenía algo extraño. Por las noches, aunque no hubiera llovido en semanas, siempre se sentía un olor a tierra mojada. Era un aroma tan fuerte que a veces llegaba hasta mi cuarto, como si el aire mismo lo empujara adentro. No le di demasiada importancia al principio, pensando que tal vez era solo humedad atrapada en el ambiente. Los primeros días transcurrieron sin problemas, aunque me costaba acostumbrarme a los sonidos de la vecindad. A todas horas se escuchaban risas, pasos y murmullos que se mezclaban con el crujido de las viejas escaleras de madera y el eco del patio. La mayoría de los vecinos eran reservados y no hablaban mucho conmigo, salvo don Roberto, un hombre mayor que vivía frente a mi cuarto. Era de esos ancianos que parecían haber estado ahí desde siempre, como si fueran parte de las paredes mismas. Fue don Roberto quien me contó las primeras historias sobre la vecindad. Según él, el lugar había sido construido a finales del siglo XIX y durante la Revolución había servido como refugio para soldados y familias desplazadas. A lo largo de los años, había cambiado de dueños muchas veces y con cada cambio parecía arrastrar más tragedias. Esta vecindad tiene memoria, me dijo una noche mientras fumaba un cigarro en el pasillo. No entendí del todo lo que quiso decir, pero en su tono había algo que me dejó intranquilo. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en una madrugada. Estaba acostado, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un sonido suave, como pasos descalzos en el patio. Me levanté y miré por la ventana que daba al patio central. La luz de los faroles apenas iluminaba el lugar, pero pude distinguir una figura oscura agachada junto al pozo. Parecía estar buscando algo, moviendo las manos alrededor del borde del pozo. Al principio pensé que era uno de los vecinos, tal vez algún borracho que había salido a buscar algo que había perdido. Pero algo en la manera en que se movía me hizo sentir incómodo. Era lento, casi mecánico, como si no estuviera realmente ahí. Antes de que pudiera reaccionar, la figura se levantó y desapareció en la oscuridad del pasillo que llevaba a la entrada. A la mañana siguiente, le mencioné lo que había visto a don Roberto. Me escuchó en silencio, fumando su cigarro con una expresión que no podía descifrar. No te metas con eso, me dijo finalmente. Hay cosas en esta vecindad que es mejor no entender. Su respuesta solo avivó mi curiosidad. Empecé a preguntar a los otros vecinos sobre el pozo y el patio, pero la mayoría evitaba el tema. Solo son cosas viejas, decía doña Marta, la señora que vendía tamales en la entrada. Pero había algo en la forma en que desviaba la mirada que me decía que sabía más de lo que quería admitir. Esa noche, el olor a tierra mojada fue más fuerte que nunca. Cerré la ventana, tratando de bloquear el aroma, pero parecía filtrarse por las paredes mismas. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Me sentía inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar. Cerca de las 2 de la mañana, me despertó un sonido. Era un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Me levanté y miré hacia el patio, y ahí estaba otra vez. La figura. Esta vez no estaba agachada, sino de pie junto al pozo, mirando hacia mi ventana. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí que sus ojos estaban clavados en mí. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Solo podía mirar, congelado por el miedo, mientras la figura se acercaba lentamente hacia mi ventana. Entonces, justo cuando estaba a unos pasos de mi cuarto, escuché otro sonido, un susurro, como si alguien hablara desde dentro del pozo. La figura se detuvo, giró hacia el pozo y desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, decidí hablar con don Roberto nuevamente. Esta vez, no se limitó a evadir el tema. Hace muchos años, antes de que tú llegaras, aquí vivía una mujer llamada Carmen, comenzó a decir. Era joven, hermosa, pero solitaria. Un día, desapareció sin dejar rastro. Algunos decían que se había ido con un hombre rico,
pero otros decían que su esposo, un hombre violento, la había matado y la había enterrado en el pozo. Me quedé en silencio, procesando lo que había escuchado. ¿La encontraron?, pregunté finalmente. Don Roberto negó con la cabeza. Nunca. Pero desde entonces, el patio no es el mismo. A veces la tierra parece moverse sola, y hay noches en que los vecinos juran escuchar pasos y voces alrededor del pozo. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido, cada sombra que veía desde la ventana me hacía pensar en la historia de Carmen. Decidí que necesitaba saber la verdad. A medianoche, salí al patio con una linterna. El aire estaba pesado, cargado con ese olor a tierra mojada que nunca desaparecía. Me acerqué al pozo y toqué la tapa de metal. Estaba fría, mucho más de lo que debería estar en una noche templada. Justo cuando estaba a punto de levantarla, escuché el susurro. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí. Venía del pozo. Retrocedí, con la linterna temblando en mi mano, y entonces lo vi. La figura estaba de pie al otro lado del patio, mirándome. Esta vez, bajo la luz de la linterna, pude ver más detalles. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos, como si hubiera estado ahí por años, esperando. La figura dio un paso hacia mí, y luego otro. Cada movimiento era lento, deliberado, como si estuviera probando mi reacción. Finalmente, dejé caer la linterna y corrí hacia mi cuarto, cerrando la puerta de golpe. No salí de mi cuarto hasta el amanecer. Cuando finalmente reuní el valor para salir, el patio estaba en silencio. La tapa del pozo seguía en su lugar, pero había algo nuevo, un rastro de tierra húmeda que conducía desde el pozo hasta mi ventana. 2 semanas después, me mudé. Dejé la vecindad sin mirar atrás, pero todavía puedo oler la tierra mojada en mis sueños y a veces, en las noches más silenciosas, juro que escucho los pasos alrededor del pozo, como si algo todavía estuviera buscando salir.